Buenas tardes, muy agradecida de que hayan aceptado la invitación a este espacio de reflexión y aprendizaje. El panel que le vamos a dar inicio el día de hoy es sobre paradigmas de investigación, sus fortalezas y limitaciones. Va a estar a cargo de la magíster Jennifer Piedrahita. Bienvenida, Jennifer. En este momento se encuentra en Soledad, Atlántico. Ella es licenciada en Matemáticas de la Universidad del Atlántico, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Se desempeña actualmente como coordinadora de la Institución Educativa Técnica Manuela Beltrán. También nos acompaña Marlene Ardila Arroyo, licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad del Atlántico, magíster en Informática Educativa con énfasis en Educación Artística de la Universidad del Atlántico, magíster en Informática Educativa de la Universidad del Dr. Rafael Antonio Chacín. Tiene gran experiencia en coordinación académica y en este momento se desempeña como docente de aula en la Institución Educativa Las Misericordias, en el municipio de Soledad. Bienvenida, Marlene. Gracias por haber aceptado la invitación. Y el magíster Héctor Mario Julio, líder en evaluación, en el momento se desempeña como rector en la Universidad Pública del Quindío, quien estaba programado para estar con nosotros hoy, pero lamentablemente no ha podido asistir debido a un imprevisto de último momento. Aunque su presencia será extrañada, estamos agradecidos de contar con un panel excepcional de expertos que compartirán sus valiosas perspectivas sobre paradigmas. En el vasto territorio de la investigación científica, los paradigmas son como brújulas que orientan nuestra manera de formular preguntas, recolectar datos e interpretar la realidad. Hoy nos reunimos para explorar dos de los enfoques más influyentes y a menudo contrapuestos: el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. El positivismo, heredero de las ciencias naturales, busca explicaciones objetivas, medibles y generalizables, privilegiando la cuantificación y el control de variables. Por su parte, el enfoque interpretativo, arraigado en las ciencias sociales, se centra en comprender los significados subjetivos de las experiencias humanas y los contextos específicos a través de métodos cualitativos y flexibles. Aunque ambos paradigmas han enriquecido el conocimiento científico, también enfrentan muchas críticas. El positivismo por simplificar fenómenos complejos y el interpretativo por cuestiones de validez externa. En este panel, nuestros expertos debatirán sus fortalezas, limitaciones y aplicaciones prácticas, invitándonos a reflexionar. ¿Son realmente excluyentes estos enfoques? ¿Cómo elegir entre ellos o integrarlos según nuestros problemas de investigación? Los invitamos a sumergirse en esta conversación donde la filosofía de la ciencia se encuentra con la práctica metodológica. Señores panelistas, dado que nuestro público está mayoritariamente vinculado con la investigación educativa, sería sumamente valioso que cada uno de ustedes iniciara compartiéndonos cómo su paradigma de estudio aporta una mirada única y relevante para entender y transformar los procesos educativos. Comenzaremos con Jennifer, quien nos explicará algunas de las bases del paradigma. Jennifer, este paradigma se asocia a la objetividad y a la medición. ¿Podrías explicarnos por qué el enfoque positivista es relevante en educación? Buenas tardes, Lilibet. Buenas tardes a todos los bienvenida, presentes y los observadores. Muy agradecida por esta invitación y contenta de estar aquí. El enfoque positivista es relevante en educación porque proporciona un marco metodológico basado en la observación, en la medición y en la sistematización de datos para comprender y mejorar procesos educativos. Su relevancia se fundamenta en varios aspectos. Uno de ellos es el uso de la evidencia empírica. El positivismo enfatiza la recolección y análisis de datos cuantificables, lo que permite evaluar el impacto de diferentes estrategias metodológicas, metodologías de enseñanza y políticas educativas con base en resultados verificables. Otro de estos aspectos es la evaluación objetiva del aprendizaje.
A través de pruebas estandarizadas y el análisis estadístico de estas mismas pruebas, el positivismo ayuda a medir el rendimiento académico de los estudiantes, identificar brechas en el aprendizaje y diseñar intervenciones educativas efectivas, porque son basadas en datos reales. Otro de los aspectos en los cuales toma relevancia la educación con respecto al enfoque positivista es el diseño de políticas educativas. Los estudios basados en este enfoque aportan información clave para la toma de decisiones en educación, facilitando la creación de programas y de estrategias que respondan a necesidades específicas de los estudiantes y de los mismos docentes. También el desarrollo de modelos predictivos, porque a través del análisis estadístico se pueden identificar tendencias y factores que influyen, ya sea en el éxito o en el fracaso escolar, lo que permite anticipar problemas y diseñar soluciones antes de que ocurran estas situaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Marlene, desde el paradigma interpretativo, aprovechando que Jennifer hace énfasis en lo que es la objetividad, ¿crees que la subjetividad de este paradigma lo hace más pertinente en el campo investigativo de la educación? Buenas tardes, compañeros. Bueno, sí. Desde el paradigma interpretativo, la subjetividad no solo es inevitable, sino que también resulta fundamental para comprender los procesos educativos en su complejidad. La subjetividad es esencial en el paradigma interpretativo para comprender la educación en su complejidad. Algunas de las razones son la comprensión profunda. La educación es más que una transmisión de conocimiento, involucra significados. La contextualización permite entender cómo el contexto social, cultural y emocional influyen en el aprendizaje, el diálogo y la construcción del conocimiento. Se valoran las voces de los docentes, de los estudiantes y las familias a través de las narrativas de las experiencias. La metodología cualitativa, esas técnicas como la entrevista y la observación que captan la subjetividad como una fuente válida de conocimiento. Lejos de ser un sesgo, la subjetividad es clave para analizar la educación desde que la viven haciendo este paradigma altamente pertinente en la investigación educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene y Jennifer. Un recorrido realmente enriquecedor, con aportes que sin duda nos dejan varias aristas para reflexionar. Ya que han destacado la relevancia de sus paradigmas, propongo ahora profundizar en sus fortalezas. Para ello los invito a que en un breve turno cada uno nos comparte una fortaleza clave desde su enfoque, especialmente aquella que consideren más contundente o distintiva. Jennifer, si el positivismo ha sido criticado por su rigidez, ¿qué fortalezas únicas ofrece frente a otros paradigmas? Bueno, Lilibet, cuando hablas de rigidez te refieres a su objetividad. Y bueno, para nadie es un secreto que el paradigma positivista es objetivo, no tiene en cuenta lo subjetivo, ni el entorno, ni la cultura, ni el estatus socioeconómico. Sin embargo, esta misma objetividad le da ventajas frente a otros paradigmas, porque este tiene la capacidad de generalizar y de basar la toma de decisiones en evidencias. Además, esta misma objetividad o esta misma rigidez, como tú lo llamas, ofrece fortalezas únicas ante otros paradigmas o que otros paradigmas no pueden suplir. Por ejemplo, la objetividad y la replicabilidad, ya que a diferencia de los enfoques cualitativos que pueden verse influenciados por la subjetividad del investigador, el positivismo permite, según Popper, generar conocimientos basados en datos verificables y replicables. Esto garantiza estudios más confiables y menos dependientes de las interpretaciones individuales. Otro de los aspectos, digamos, de nuestra fortaleza o de la fortaleza del enfoque positivista es la generalización de resultados. Mientras que los estudios cualitativos profundizan en casos específicos, el positivismo permite inferencias aplicables a poblaciones más amplias. De allí salen o se diseñan políticas educativas con impacto nacional o internacional.
La medición del impacto educativo también es una de ellas, o la toma de decisiones basadas en evidencia, ya que la gestión educativa no puede depender únicamente de interpretaciones subjetivas. Se ha argumentado que la evaluación educativa debe basarse en datos empíricos para fundamentar decisiones que afecten a miles de estudiantes. También está la capacidad predictiva. A diferencia de los paradigmas interpretativos, el positivismo permite desarrollar modelos estadísticos para predecir tendencias en la educación, como la deserción escolar o el impacto que generan algunas metodologías de enseñanza, entre otros. O sea, que el positivismo proporciona herramientas esenciales para garantizar la calidad, la equidad y la eficiencia. Sin embargo, se reconoce o es necesario complementarlo con enfoques cualitativos y críticos, pero no podemos prescindir o evitar el paradigma positivista, porque él significaría perder una base sólida en la mejoría de la educación. Gracias. Ok, muchas gracias, Jennifer. Marlene, menciónanos un ejemplo concreto donde el enfoque interpretativo haya resuelto un problema que otros paradigmas no podrían abordar con igual eficacia. Es decir, ¿podrías mostrarnos algunas de las ventajas de este paradigma? Muy bien, profe. Bueno, te comento un ejemplo concreto donde el paradigma interpretativo permitió abordar un problema educativo con mayor eficacia que otros enfoques es el estudio de la deserción escolar en las comunidades indígenas. El caso fue la deserción escolar en comunidades indígenas en América Latina. El problema: en muchas comunidades indígenas la tasa de deserción escolar son altas. Estudios cuantitativos de la compañera desde el paradigma positivista habían identificado factores como la pobreza o el acceso limitado a infraestructura, pero no lograban explicar por qué aún con programas de apoyo económico y mejoras de la infraestructura la deserción seguía siendo un problema persistente. La solución: desde el enfoque interpretativo, investigadores cualitativos usando entrevistas a profundidad, historias de vida y observación de los participantes descubrieron que la deserción no solo respondía a factores económicos o logísticos, sino también a tensiones culturales y conflictos de identidad. Los hallazgos claves: la educación formal se percibía como una amenaza para la identidad cultural indígena, pues los contenidos curriculares imponían valores y conocimientos ajenos a sus vivencias. Los niños y jóvenes sentían que la escuela los alejaba de su comunidad y de los saberes tradicionales transmitidos por sus familias. La enseñanza en español sin integración de las lenguas maternas generaba una sensación de exclusión y dificultad en el aprendizaje. ¿Qué hizo posible este descubrimiento? Escuchar las voces de la comunidad, la subjetividad de los estudiantes, padres y líderes comunitarios, permitió comprender el problema desde su perspectiva. El análisis del significado cultural: más allá de los datos numéricos, se exploró cómo se vivía la educación dentro de la comunidad, la construcción de las soluciones contextualizadas. Se propusieron modelos de educación bilingüe e intercultural, incorporando conocimientos indígenas en el currículo, lo que redujo la deserción significativamente. ¿Por qué otros paradigmas no lo hubieran abordado con igual eficacia? Un enfoque positivista, el de la compañera, habría continuado enfocándose solo en las variables cuantificables, los recursos, la infraestructura, la tasa de matrículas, sin captar la raíz cultural del problema. Un enfoque crítico podría haber analizado la relación de poder entre el sistema educativo y las comunidades, pero sin captar las experiencias individuales y subjetivas de los estudiantes y sus familias. El paradigma interpretativo permitió comprender el problema desde las vivencias de esos sujetos involucrados, revelando dimensiones culturales y simbólicas que otros enfoques no hubieran podido detectar con la misma profundidad. Esto llevó a soluciones más efectivas y contextualizadas. Muchas gracias, Marlene. Muy completo tu ejemplo.
Bueno, Jennifer, ya que Marlene nos cita un ejemplo concreto del paradigma interpretativo, sería muy valioso que tú nos dieras a conocer si tienes algún ejemplo que probablemente sí en tu memoria, concreto sobre investigación exitosa desarrollada bajo el paradigma positivista. Jennifer, no tenemos la señal, no se te escucha, por favor. Perdón, tenía el micrófono silenciado. ¿Sí me escuchaste la pregunta? Sí, hablando de esa investigación exitosa, se me viene a la mente la prueba PISA. Es un claro ejemplo de cómo el positivismo en la educación puede generar información valiosa. Gracias a su enfoque basado en mediciones estandarizadas, esta evaluación nos permite conocer el desempeño de estudiantes en lecturas, en matemáticas, en ciencias, con objetivos claros y comparables entre países. ¿Pero por qué es tan relevante? Porque nos permite hacer generalizaciones. Con muestras representativas, no solamente analizamos casos aislados, sino tendencias que reflejan la calidad educativa de cada país. Y al hacer este estudio, o al analizar todas estas estadísticas, se genera una idea de cuál es la calidad educativa a nivel mundial, ¿cierto? Además, estos datos han servido para impulsar reformas educativas concretas. Por ejemplo, después de los resultados de estas pruebas en el año 2000, Alemania realizó cambios significativos en su sistema debido a que había tenido deficiencias y se enteró o fue esta investigación que lo llevó a hacer esa reforma. Lo mismo con los países de Singapur, de Finlandia. Ellos, a raíz de estas pruebas, han usado esta información para mejorar sus políticas y han mejorado su educación. ¿Qué opinan sobre el siguiente aspecto? El Ministerio de Educación Nacional realiza un estudio sobre deserción escolar en zonas rurales bajo el enfoque positivista. Bueno, me parece acertada y metodológicamente sólida, ya que permite obtener datos empíricos, identificar causas medibles de la deserción y diseñar intervenciones efectivas. Sin embargo, su efectividad aumentaría, y eso no lo podemos desconocer, si se combina con un análisis cualitativo para capturar la complejidad del problema en la comunidad rural. Cuando el Ministerio de Educación mide la deserción escolar, solo con porcentajes, deja de lado las historias reales. Detrás de esos números, saber que un 15% de los niños abandonan la escuela no explica qué ocurre ni cómo afecta sus vidas. Realidades invisibles detrás de los datos. Lucía, de 12 años, deja la escuela para trabajar en el campo y ayudar a su familia. María José camina horas para llegar a clases, pero un día se rinde porque el camino es peligroso. Eileen quiere aprender, pero su aula está sobrepoblada y sin recursos, así que pierde el interés. El problema del positivismo son esas estadísticas que reflejan ausencia, pero no las razones detrás de ellas. Factores como la pobreza, la falta de transporte o el trabajo infantil quedan ocultos. La importancia del enfoque interpretativa: escucha a los niños, a las familias, para conocer esas realidades, explorar el impacto emocional del abandono escolar. Diseña soluciones adaptadas a cada contexto. Marlene, comprendo tu punto sobre la importancia de comprender las razones profundas de la deserción, pero es que el positivismo no busca ocultarlas, sino que proporciona una base objetiva para abordarlas. Si bien un número por sí solo no explica la historia de Lucía o de María José, sin tasas porcentuales y modelos estadísticos no podríamos saber cuántos niños como ellos están dejando la escuela, ni en qué regiones la problemática es más grave. O sea, gracias a estos datos que nos proporciona el positivismo, el Estado puede diseñar políticas efectivas como subsidio para esa niña que trabaja, como transporte escolar para la que vive lejos, priorizar los lugares donde haya mayor deserción. O sea, además, un estudio cuantitativo bien diseñado puede incluir encuestas estructuradas que recojan información sobre las causas de la deserción, permitiendo que las soluciones sean informadas
y basadas en evidencia. La clave no está en usar los datos como punto de partida, sino complementarlos con estudios cualitativos para comprender mejor cada contexto. Bueno, Jennifer, los números cuentan una parte de la historia, pero las voces de los estudiantes completan el panorama. Para combatir la deserción escolar es necesario ir más allá de las cifras y comprender la realidad humana que hay detrás. Sí, escuchándola en esta investigación de deserción escolar, Jennifer, me permito preguntarte, ¿no se pierden las voces de los estudiantes y docentes cuando se priorizan datos estadísticos? Te cito, por ejemplo, dos autores, Denzin y Lincoln, que critican que el positivismo reduce realidades educativas complejas a variables medibles. ¿Cómo se abordaría esta limitación desde tu paradigma? Los autores que nombras critican el positivismo, pero hay autores como Cohen, Mannion, Morrison, que sostienen que la investigación cuantitativa es esencial para generar conocimientos replicables y generalizables. Estudios sobre la deserción escolar, por ejemplo, los datos estadísticos permiten establecer correlaciones entre factores socioeconómicos y abandono escolar. Es decir, podemos establecer una relación de que a mayor pobreza, mayor deserción. Eso nos lo puede arrojar un enfoque positivista, lo que facilita intervenciones efectivas, porque están basadas en evidencia. Creswell y Creswell argumentan que la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, conocida como enfoque mixto, pueden mitigar limitaciones de cada paradigma, porque no es un secreto que cada paradigma tiene algunas limitaciones. En este sentido, el positivismo no excluye las voces de los actores, sino que incorpora a través de encuestas estructuradas y análisis estadísticos de percepciones. Es decir, los datos cuantitativos no eliminan la subjetividad, sino que la sistematizan y la hacen comparables en grandes poblaciones, lo que permiten tomar decisiones informadas en políticas educativas y efectivas. Ahora, si bien el positivismo puede parecer limitado en sus capacidades para captar realidades individuales, su fortaleza radica en la capacidad de medición, predicción, que es importante, y generalización, como lo han señalado autores como Muis. Esto no significa ignorar las narrativas cualitativas, no, de ninguna manera, sino complementarlas con evidencias empíricas robustas que permitan abordar la deserción escolar desde una perspectiva estructural y efectiva. Marlene. Ok, muchas gracias, Jennifer. Bueno, hablando de estas limitaciones, Marlene, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, Marlene, te cito a Hammerley, que cuestiona que los hallazgos sean difícilmente generalizables en una investigación donde se priorice la subjetividad. En un estudio sobre motivación docente, por ejemplo, ¿cómo aseguran que sus conclusiones no sean solo interpretaciones personales sin impacto en el sistema educativo? Bueno, según Stake, 1995, la generalización no es el fin, sino que busca transferibilidad. Lincoln y Cuba, 1985, hablaba, por ejemplo, de la investigación como docentes en Bogotá y reveló que la motivación dependía de factores contextuales. Aunque no es extrapolable, ofrecía marcos para otras escuelas, reflexiones para otras escuelas, y la riqueza estaba en la profundidad, no en la estadística. Ok, muchas gracias. Bueno, para cerrar, hagamos una síntesis colaborativa. En una o dos palabras, Marlene, ¿cuál es la fortaleza del interpretativismo? Subjetividad y experiencias. Jennifer, ¿qué hace único al positivismo? Sin duda la objetividad y la generalización. Ok, a lo largo de este diálogo hemos explorado las tensiones y complementariedades entre el paradigma positivista con su búsqueda de leyes universales y medición objetiva, como lo defendió Comte, y el paradigma interpretativo, centrado en lo que es la comprensión de significados subjetivos, tal como lo propusieron Weber y Alfred.
Como bien señaló Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, los paradigmas no son estáticos, evolucionan a través del debate crítico. En ese espíritu, hoy hemos visto cómo el positivismo aporta rigor y replicabilidad, pero puede invisibilizar voces marginadas, mientras que el interpretativismo recupera la agencia humana, pero enfrenta desafíos de generalización. Invito al público a llevar esta reflexión más allá. ¿Cómo podemos integrar lo mejor de ambos paradigmas en diseños mixtos? Como sugieren autores como John Creswell o como dirían Jürgen Habermas, ¿es posible construir un conocimiento que combine explicación y comprensión? Marlene y Jennifer, muchísimas gracias por sus valiosos aportes y por esta enriquecedora participación en nuestro panel. Sus reflexiones hoy no solo han iluminado diferentes perspectivas sobre la investigación educativa, sino que sin duda han planteado semillas para seguir pensando críticamente en este campo. Les extiendo un especial reconocimiento por compartir su experticia con nosotros y ojalá estas conversaciones continúen resonando más allá de este espacio, porque es precisamente en este diálogo permanente donde nacen las mejores ideas para transformar la educación. Bendiciones a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, chaito, gracias. Hasta luego.